de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y lo puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Una de las grandes doctrinas de la Biblia es el pecado. Es una de las grandes doctrinas de la Biblia. La Biblia contiene nada más 11 doctrinas fundamentales. Eso es lo único que encontramos en la Biblia. 11 doctrinas fundamentales. La primera gran doctrina, por supuesto, es la doctrina de Dios. La doctrina de Dios, que es lo que se conoce como teología. La doctrina de Dios o el estudio de Dios, esa es la primera gran doctrina. Luego, a continuación, las Sagradas Escrituras. La doctrina de las Sagradas Escrituras, donde se estudia la iluminación, la revelación, cómo se formó el canon bíblico, etcétera, etcétera, las Sagradas Escrituras. Y luego, pues hay las otras doctrinas, la doctrina de Cristo, la doctrina de la salvación, la doctrina de los ángeles, la doctrina del hombre, la doctrina de la expiación, la doctrina de los eventos futuros y la del pecado, la del pecado. El pecado es una doctrina fundamental, porque sin la doctrina del pecado no se entiende todo el proceso de redención, no se entiende. Así que si no se tiene clara la doctrina del pecado, no se tiene claro la doctrina de la salvación. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Si yo les pregunto a ustedes qué es el pecado, ustedes van a dar una respuesta así: fallarle a Dios. Fallarle a Dios, fallarle a Dios. ¿Pero qué es fallarle a Dios? ¿En qué consiste fallarle a Dios? Porque honestamente la Biblia es clara cuando dice que nosotros no pecamos contra el hermano, sino que pecamos contra Dios. El pecado no es contra el hermano, el pecado no es contra nadie más que contra Dios, contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios entonces considera pecado? ¿Qué es lo que Dios considera pecado? La palabra pecado, que ustedes saben que viene del griego, ustedes son tan estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Que saben que viene del griego, de la palabra hamartía, con H, no con J, con H, hamartía. Y esa palabra hamartía significa fallar, fallar al blanco. Eso significa la palabra pecado, fallar al blanco, como quien tira una flecha y no le pega. Tira la flecha, pone el blanco allá y apunta y no pega. Entonces, eso es pecado, fallar al blanco, no dar en el blanco. Entonces, desde el punto de vista espiritual, no damos en el blanco cuando fallamos en no hacer y en hacer. No hacer y en hacer. No hacer y en hacer. No hacer lo que Dios dice y hacer lo que Dios dice que hay que hacer. No hacer lo que Dios dice que hay que hacer y hacer lo que Dios dice que no hay que hacer. Entonces, cuando yo hago lo que Dios dice que no hay que hacer, peco. Pero cuando no hago lo que Dios dice que hay que hacer, también peco. Entonces nosotros, como somos bien así retardaditos mentales, entonces nosotros le llamamos pecado nada más a hacer lo que Dios prohíbe. Nada más a eso le llamamos pecado. En hacer lo que Dios prohíbe. En hacer lo que Dios prohíbe. Y todavía somos más retardaditos en pensar que los únicos pecados que nosotros conocemos nada más son borrachera, fornicación y adulterio. Esos son los únicos 3 pecados que conocemos. Así que en mi país, cuando yo fui pastor, a los únicos que se les trababa disciplina era a los que tomaban, a los que fornicaban, a los muchachos que metían las patas antes de casarse y a los que de repente se les iban los frenos. A eso nada más. Para nosotros, nada más eso era pecado. Sí. Y la Biblia contiene una larga y enorme lista de pecado. Entonces, y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, cuando nosotros también no hacemos lo que Dios dice que hagamos, es pecado. Por eso es que por mucho tiempo, a los que no daban el diezmo, ¿cómo se les consideraba en la iglesia?
ladrones, pecadores. Pecadores. Así se les consideraba en la iglesia. Así que el que no daba el diezmo en la iglesia, a ese no se le daba privilegio de nada. Ese no era miembro activo de la iglesia, estaba en la lista, pero de los miembritos de tercera y cuarta categoría, por no dar el diezmo. Porque se le consideraba pecador. ¿Pecador por qué? Porque le estaba robando a Dios. No fue sino hasta que el pastor Pineda empezó a predicar que el diezmo no dar el diezmo no es pecado. Yo fui uno de los primeros que empecé a predicar eso. ¿Por qué razón? Porque el asunto está que yo quiero que ustedes se vayan a algunos mensajes del hermano G. Ávila, donde él mandaba al infierno a dos tipos de creyentes, al que no diezmaba y al que nunca había hablado en lenguas. Para el hermano G. Ávila, el que nunca había hablado en lenguas era candidato al infierno. Y el que no diezmaba, candidato al infierno. Y el que veía televisión, candidato al infierno. Tres pecados radicales, que usted lo va a encontrar en los mensajes del hermano G. Ávila. Pero específicamente, cuando hablamos del diezmo, él hablaba que el que no diezmaba, ese no era creyente, ese no había conocido a Dios, ese no había nacido de nuevo, porque estaba amando más al dinero que a Dios. Entonces yo no encuentro en la Biblia, por lo menos no en el Nuevo Testamento, en lo que es la gracia. ¿Por qué razón? Porque cuando venimos al Señor, el concepto de gracia es que somos salvos por gracia. No por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo. En otras palabras, entonces, aunque alguien no diezme, eso no lo va a llevar al infierno. Lo único que lo va a hacer vivir de una manera raquítica, empobrecida, arruinada, arrastrada, mendigando, de pobreza, de carestía. Les digo más todavía. Es lo único. Yo tengo un familiar mío que lo conozco, a él no diezma. Y creo que hasta ahorita sus ojos no se le han abierto, que lo que él no diezma, viene el enemigo y se lo lleva de un solo mamellazo en cuotas de $2,000, $3,000, $5,000 y ni cuenta se da. Ni cuenta se da. Entonces, no, dices que yo no. Pues está bien, le digo yo, no lo haga, está bien. O sea, porque yo soy de las personas que si algo no le va a dar felicidad a alguien, que no lo haga. O sea, tenemos que hacer lo que nos da la felicidad. Así que si voy a ofrendar, lo voy a hacer con alegría. Si voy a diezmar, y si no, mejor no. Prefiero mantener la alegría. ¿Verdad? Así que si mandarlo a dormir a la sala le produce alegría a la otra persona, váyase tranquilo. Qué bueno que esto produce alegría. Entonces, la palabra pecado, de acuerdo al Antiguo Testamento, eso era. Si Dios ordenaba diezmar y si no se diezmaba, ¿era qué? Pecado. Pero ahora, dentro del concepto neotestamentario de salvación, Cristo perdonó mis pecados, todos mis pecados, incluyendo pasados, presentes y futuros. Así que no hay ni un solo pecado que me pueda llevar al infierno, ni un solo pecado que me pueda llevar al infierno. Lo único que el pecado puede hacer es quitarme el gozo de la salvación. El único que el pecado puede hacerme vivir una vida arrastrada, una vida sin alegría, una vida sin felicidad. Eso es lo único que el pecado puede producir, pero jamás quitarme lo que Dios me ha regalado, lo que Dios nos ha regalado. Por eso yo digo que también ahí donde incluye que la persona que verdaderamente ha sido escogida por Dios, procura vivir una vida de gozo y de victoria. ¿Por qué estoy hablando de pecado? Porque Israel es el ejemplo y la iglesia es el ejemplo. La iglesia, Israel era la sombra. Y ahora nosotros, la iglesia, sabemos lo que produce el pecado. El pecado en Israel producía derrota tras derrota, derrota tras derrota, derrota tras derrota. Y es lo mismo que sucede a la iglesia de hoy. La iglesia, antes los gobiernos estaban de rodillas frente a la iglesia. ¿Sabían ustedes eso? Que hubo un tiempo que la iglesia tenía un poder, una autoridad tal, que aún los reyes temblaban delante de la iglesia del Señor. Le tenían temor, pánico. La misma persecución que se da en el principio de la iglesia es porque los emperadores le tenían miedo al evangelio, a la iglesia, le tenían temor.
enfrentarse a los santos de Dios. Ahora no, ahora son los líderes nuestros de rodillas delante de los políticos. Una cosa que no tiene sentido, porque el Señor, a quien le ha dado la autoridad no de esta tierra, sino del cielo, es a la iglesia. Bueno, aquí tenemos hoy a Israel, porque el tema es victoria después del arrepentimiento. Recuerden ustedes que en el mensaje anterior, en la lección anterior, estuvimos hablando que por 20 años Israel anduvo lejos de Dios. El arca por allá estaba, Israel, y a los 20 años empezaron a lamentarse delante de Jehová. Empezaron a lamentarse, es decir, a buscar de Dios. Ahora, en la lección de hoy, lo que vamos a estudiar es la gran victoria. No le voy a llamar victoria, sino la gran victoria, la gran victoria, la gran victoria que el Señor le dio a Israel. Ahora, quiero que sepamos esto. Escuchen bien. Esta fue la primera victoria. Esta fue la primera victoria. Esta fue la primera victoria. Es como cuando usted ha intentado hacer algo muchas veces y nunca lo logra, y de repente lo logra la primera vez. ¿Cómo se siente uno? Como cuando empezó a jugar, voy a acordarme del capirucho, y que uno quería que se trabara aquel volado y nunca podía, y de repente, ¡pum!, cayó. Y de repente no uno, dos, tres, cuatro. ¡Oh, wow! Y usted quería andar de todo ya porque lo había intentado y lo había logrado. Como los que jugamos fútbol alguna vez, yo creo que nunca olvidamos cuando metimos el primer gol. Fue la primera vez que metimos gol. Y después de la primera vez, ya como que se nos hizo fácil volver a meter otro gol. Ahora, aquellos que pertenecieron a un grupo de deporte, voy a hablar de fútbol porque no conozco más, pero qué terrible es cuando un equipo entra en una racha, así le llaman racha, que no gana ni empata nada. Que a donde quiera que va, tiene buenos jugadores, tiene todo, pero donde quiera que va a perder, a perder, a perder. Yo me recuerdo que yo estaba en un equipito ahí de mi cantón, donde solo a perder íbamos. Porque desde que salíamos, hasta la gente de mi cantón, cuando íbamos saliendo en el camión que íbamos, ¡ahí van los perdedores! Nos metían en la mente que éramos perdedores. Así que llegábamos, empezábamos a jugar bien los primeros minutos y de repente, nos enchuflaban el primero, el segundo, ahí veníamos, calladitos, subíamos en el camión sin hacer bulla. Pero la primera vez que logramos una pequeña victoria, veníamos con una bullanga que hasta la gente salió a la ermita ahí de mi cantón y que hoy ganamos, y la gran alegría porque por fin, decíamos nosotros, nos habíamos quitado el capote. Es decir, que por fin había dejado de llover ya. Nos habíamos quitado la capa y habíamos por primera vez alcanzado una victoria. Creo que en el área espiritual del predicador es como cuando nunca usted ha ganado un alma para Cristo. Ha enseñado, ha predicado, las ha echado todas y nunca ha visto una sola alma venir a los pies de Cristo. La primera vez que usted lo ve, no va a ser la primera. A partir de ahí van a haber dos más y muchas otras almas que vendrán a los pies del Señor. Es decir, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que lo que cuesta es la primera. Lo que cuesta es la primera. Pero después de que se gana la primera, por eso le estoy llamando a esta una victoria estratégica, una victoria determinante, porque Israel tenía añísimos de no ganar una sola batalla. Israel tenía años de que solo era perder, 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 perder y perder. Muchísimos años. Así que esta es la primera victoria después de muchos años. Recuerden ustedes que Israel había caído en la idolatría. Se había apartado de Dios. Y en la lección anterior vimos cómo Samuel los invita a arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios de todo corazón. Esa palabra es importante porque no basta con arrepentirse de los pecados, sino volverse a Dios. Si una persona solamente se arrepiente de sus pecados, pero no se vuelve a Dios, es como la parábola del Señor en el Nuevo Testamento, que la casa queda limpia, el demonio se va, de repente regresa para ver cómo está su casa, ve que está limpia y que no hay nadie que la habita, regresa, dice, y con invitados. Entonces, si la persona solamente se arrepiente y no
busca a Dios de todo corazón, no se entrega a Dios de todo corazón, la situación después va a ser peor para esa persona. Es decir, no tardará. Por eso digo, no basta con corrección, corregir una conducta, no. No basta con corregir. La psicología ayuda a corregir conducta, pero Dios cambia la conducta. Y esa es la gran diferencia entre lo que Dios hace y lo que la psicología hace. La psicología corrige un tipo de conducta equivocada, pero si no hay una transformación del corazón, tarde o temprano la persona vuelve a caer en la misma conducta equivocada, tarde o temprano. El borracho vuelve a tomar, el drogadicto vuelve a drogarse, el que golpea vuelve a golpear, etcétera, porque no ha habido una transformación, no ha habido un cambio. No ha habido un cambio. Por eso es que Samuel les hizo la invitación, es arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Y qué hizo Israel? Lo hizo. Gracias a Dios que lo hizo. Se arrepintió de sus pecados y se volvieron a Dios. Muy bien. Ahora, cuando hicieron esto, de arrepentirse de los pecados y se volvieron a Dios, Dios les dio una notable victoria sobre los filisteos. Dios les dio una notable victoria sobre los filisteos. Por favor, seamos realistas. ¿Cómo nos catalogamos nosotros en nuestro nivel de vida? ¿Somos campeones nosotros? ¿Cuántos de ustedes se consideran campeones? Que filisteo que se levanta, filisteo que viene, filisteo que y lo tiran al... ¿Cuántos de ustedes se sienten así campeones espirituales? Que todo lo que viene a su vida se lo quitan en unos portés y andan con el pecho levantado y la mano en alto y victoria total, victoria total. ¿Así se consideran ustedes? ¿Cómo? No trajeron máscara. Ah, no trajéramos máscara. Fíjese que tiene un poco de razón. Tiene un poco de razón. Nuestros temores y todo, nosotros le llamamos precauciones, pero en realidad, allá en el fondo, y eso sí, en el Facebook si lo ponemos, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo me protege. Vaya pues que lo proteja, hombre. Aleluya. Entonces, no hay, honestamente, no hay una vida de victoria en nosotros. Nos enojamos por cosas ínfimas. Explotamos por situaciones que no deberíamos explotar. Nos ponemos nerviosos y aún nos preocupamos hasta más de la cuenta, que solamente es la evidencia de una falta de confianza en Dios. Aleluya. Entonces, mire las caras del pastor Zacarías. Son preocupaciones, son desvelos. Y es cuando la carga, parece que le van a poner la carga más en Dios porque no tiene tantas ganas. Y el que alguna vez dice, no, dice, son hereditarias, sí, como no. Entonces, regresemos acá. Entonces, no tenemos, dije, no tenemos, no dije no tienen, no tenemos así una vida de victoria que digamos, aleluya, varón, ¿cómo está? Gloria a Dios, hermano, aleluya. ¡Ah! Así, ¿verdad? Así, todos eléctricos. No, no. Así todo, Dios le bendiga, hermano. Así todos así todos acabadillos, ¿verdad? Así como, así todos, no sé cómo, ¿verdad? No hay una vida de victoria. Es decir, los filisteos nos están haciendo ¿qué? Pedazos. ¿Por qué los filisteos? ¿Cuáles serían los filisteos? Tribulaciones, pruebas, aflicciones, temores, angustias, el coronavirus. ¿Cuál es el punto? Porque estos filisteos vienen y nos zarandean. Mire pues, ¿cómo está hoy la situación? Las iglesias cerradas. Iglesias cerradas. Cerradas y con un temor, ningún pastor. Iba a decir que no tiene los compañeros bien puestos, pero no lo dije. Para abrir en esos países donde prohíben totalmente
que tan siquiera se vayan a orar unos minutos. Nadie tiene el valor, nadie. ¿Y a dónde están los pentecostales habladores de lenguas y que profetizan y que a dónde están? En El Salvador un barbudito los tiene bien tranquilos. Reúnanse, carajo, les dice, reúnanse. Y voy a mandar a la policía y los militares, los voy a dar bien presos, los voy a meter 40 días. A ver, pues. Y no estoy diciendo que yo lo haría, estoy diciendo que ese es nuestro estado. Y aquellas palabras que yo fundaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. ¿A dónde está la iglesia? Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Yo solamente estoy diciendo que la iglesia, más parece que las iglesias están nada más para reunir diezmos y ofrendas, pero no para proclamar la autoridad, el poder, el dominio y el gobierno de Cristo. Pero eso a nivel de iglesia solo expresa lo que hay en nosotros personalmente. Estoy diciendo que los filisteos a nosotros nos hacen pedazos. ¿Cuándo fue la última vez que usted obtuvo una victoria sobre los filisteos que lo atacan? ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo quedarse con la boca cerrada cuando tenía ganas de decir un montón de cosas? ¿Cuándo fue la última vez que usted, hermano, pudo desviar la mirada de una mujer que le estaba enseñando las piernas? ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo vencer la tentación de murmurar o de criticar a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted venció el odio con el amor? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo verdadero espíritu de servicio? Nos vamos a dar cuenta que los filisteos, cada vez se les dé su regalada gana, vienen y nos ponen quietos. Hasta el perro nos pone quietos. Hasta el perrito nos saca de quicio y le grita, ¡ah, quieto! El perrito. Hasta con el perro, el gato, perdemos el control. Y algunas veces una cosa que se cae y ¡ah, el perro! A veces es una cosa la que se cayó y me cayó. Es decir, andamos ya todos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo sí me he dado cuenta que la gente anda con unos nervios. Dios mío. Mire solo el fin de semana cuántos muertos hubieron de accidentes aquí en Dallas. Nuestros muchachos manejando alcoholizados. Anoche mataron a 4 en un carro. Y aquí en Garland, un muchacho también, pobrecito, no sé qué cargo le van a poner, pero es decir, pero yo no estoy defendiendo a estos muchachos para nada, pero lo que sí estoy diciendo es que la gente ahorita anda con una situación, Dios amado. Por eso nosotros tenemos que decirle, Señor, dame de tu perfecta paz. Hoy es cuando nosotros tenemos que mostrar la diferencia quiénes somos. Israel tenía tiempo de no ganar una victoria. Y vuelvo a lo mismo, cuando uno no logra obtener una victoria, uno ya sabe que allá viene el enemigo. De una vez me rindo, si además no voy a vencer. Te llama la ex. Ya no quieres platicar con ella porque sabes que siempre que te llama terminas en sus perfumados brazos. Y ves la llamada. No, ahí cae, redondito, redondita. Ni le han ofrecido la cerveza. La cerveza ahí. O sea, ya sabe que el filisteo se lo apega todo el tiempo. Aleluya. Pero yo me quiero pensar en alguien de ustedes que fue borracho y que le ofrecen y le ofrecen. Gracias. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y le ofrecen otra, el que habita el abrigo del Altísimo. Y le ofrecen otra, Jehová es mi luz y mi salvación. Y le ofrecen otra. Y el enemigo ve que no hay por dónde entrar. Bueno, quiero comenzar por donde debería terminar.
Porque dice que al final de la victoria, Samuel le puso, había una piedra entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer. Todos ustedes saben el significado de Ebenezer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué significa? No, piedra de ayuda. ¿Se dan cuenta que ustedes me dijeron que sí sabían y no sabían? Significa piedra de ayuda. ¿Qué significa Ebenezer? Y digo porque algunas veces yo he visto hermanos y hermanas que... ¿Y qué significa Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó Jehová. No, no, no. Ese es el resultado de... Aleluya. Entonces, Ebenezer significa piedra de ayuda. Esa es la declaración, piedra de ayuda. Ahora, la declaración de Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Esta fue la declaración de Samuel. Hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Qué significa esto? La convertí en una piedra de recuerdos. Lo que yo le llamo las 3 R's. La convertí en una piedra de recuerdo, la convertí en una piedra de reconocimiento y la convertí en una piedra de revelación. Primero la convertí en una piedra de recuerdos. De recuerdos. R, recuerdos. Porque miraba hacia el pasado. Miraba hacia el pasado. En otras palabras, todo el tiempo los filisteos nos estaban dando duro, todo el tiempo vivimos bajo su dominio, bajo el tiempo, todo el tiempo, hasta que el Señor vino y nos ayudó. Aleluya. Pero también una piedra de reconocimiento. Una piedra para el presente. Considerando que el Dios que me ayudó ayer me va a ayudar hoy. Y también una piedra de revelación que apunta hacia el futuro. El Dios que me ayudó ayer y que me puede ayudar hoy, también me puede ayudar mañana. Esto es bien importante, porque estamos hablando de las 3 etapas del hombre, sus 3 tiempos gramaticales, pasado, presente y futuro. Y el pasado usted no lo puede cambiar. No lo puede alterar para nada. Por eso lamentarse por el pasado no tiene importancia ni relevancia. No tiene importancia ni relevancia. Estar usted recordando, queriendo cambiar. No, 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 ya estuvo, ya estuvo. Ya estuvo, ya estuvo. Lo único que uno puede hacer del pasado es tratar de aprender lecciones para corregir formas de conducta. Porque todo tiene que ver con nuestra conducta. Todo tiene que ver con nuestra conducta. Nuestra conducta nos abre y nos cierra puertas. Nuestra conducta, nuestra forma de ser, nos da oportunidades o nos quita oportunidades. Si tan solo supiéramos que todo depende de nuestra actitud. Por eso en uno de los libros de Madwell, me parece, él habla que lo más importante de un avión es la actitud del avión, la aptitud del avión. Porque dice que la actitud del avión, que es un aparatito que hay en medio, le dice si va para arriba o va para abajo. Entonces, dice que de lo que más ellos van pendientes del avión es de la aptitud del avión. Y así le pusieron los técnicos aptitud a esa cosa que les marca si el avión va hacia arriba o se va hacia abajo. Así que cuando ellos ven que va hacia abajo, cuidado porque el avión va hacia abajo. Y cuando ven, es decir, ellos ven que todo, la estabilidad del avión depende de la actitud del avión. Y lo mismo depende de nuestra vida. Todo depende de nuestra actitud. Una persona irrespetuosa, una persona violenta, una persona que no tiene carisma, una persona que no sabe ser, ¿cómo podemos llamarle? Vaya, aquí en inglés cool, dicen, esa persona. Es decir, eso, agradable.
agradable la persona que gusta estar con esa persona. Se va a cerrar puertas. Vamos a perder novias, vamos a perder novios, vamos a perder trabajadores, vamos a perder empleos. La policía nos va a tiquetear. Porque hasta cuando lo detienen y usted con la carita que tiene, ya es candidato. Aleluya. Ojalá podamos aprender esto. Bueno, esta cosa está bien manchada, mi vista no me deja ver bien, pero vamos a ver. Dije que era una piedra de revelación. Ahora recordemos, porque muchas veces nosotros somos propensos a ver el pasado, y hasta lamentarnos por el pasado, es lo que estaba diciendo, lamentarnos por el pasado. Ay, si pudiera regresar, ay, si pudiera. No vas a retroceder. Mentira, no va a pasar, no va a suceder. Metiste las patas, las metiste y punto. Y no vale la pena ya lamentarse por lo que hiciste hace 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Ya no puedes. Lo que pasó, pasó. Aleluya. Pero el punto ahora es nosotros. Debemos de recordar las palabras del apóstol San Pablo, cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. El que comenzó hasta el día de Jesucristo. Esto debe traer ánimo a los hermanos. Ánimo a nosotros. Porque la gran pregunta es, ¿les ha traído Dios a ustedes hasta aquí? ¿Les ha traído Dios hasta aquí? ¿Los ha guiado hasta aquí? ¿Los ha ayudado hasta aquí? ¿Los ha fortalecido hasta aquí? Pues esto también tiene que usted entender, que el Dios que lo ha traído hasta aquí, el Dios que lo ha guiado hasta aquí, el Dios que lo ha ayudado hasta aquí, es el mismo Dios que lo va a ayudar mañana, lo va a guiar mañana y lo va a fortalecer mañana. Aleluya. Aleluya. Ahora, aquí viene un segundo punto, y es que los filisteos invadieron a Israel en el momento que Israel estaba como en santa convocatoria. Israel estaba en santa convocatoria y los árabes nunca han aprendido la lección. En 1967 atacaron a Israel en la fiesta de Yom Kippur, cuando todos los israelitas estaban en ayuno y oración. Atacaron y fueron derrotados por los israelitas, porque los enemigos de Israel desconocen o no saben o no quieren saber que las armas más poderosas con las que cuenta el pueblo de Israel y que la que contamos nosotros se llama oración y lágrimas delante de Dios. Esas son las armas más poderosas. Y por eso siempre que el enemigo ha atacado a Israel, cuando Israel está en santa convocatoria, ha salido derrotado. Derrotado. Israel, que conoce cómo Dios actuó en el pasado, y por eso este señor, ¿cómo se llama? Aarón, ¿cómo se llama? El que está en estado de coma en Israel, el que fue primer ministro, se me olvida el nombre, solo sé que es Aarón, que era un general en la guerra de Yom Kippur. Dice que, me cuenta uno de mis amigos de Israel, que cuando se dio el ataque de todos los árabes, los egipcios, Arabia Saudita, Irán, Irak, Siria, Jordania, todos los países árabes unidos contra Israel, todos contra Israel. Israel estaba en la fiesta de Yom Kippur, en la fiesta de ayuno y oración. Y cuando ellos atacaron, y cuando se reunieron los generales, lo primero que Aarón, este primer ministro, recomendó es, que en el tiempo era general, lo que él recomendó es, oremos. Oremos. Fue lo que hizo Josué, fue lo que hizo Samuel, oremos. Arrepintamos de nuestros pecados, oremos y luego salgamos a la batalla y Dios nos va a dar la victoria. Oraron, se arrepintieron, salieron y Dios les dio la victoria.
fue cuando conquistaron la península del Sinaí, conquistaron hasta parte de Jordania. Entonces, si nosotros entendiéramos esto, pero hay algo que me llamó la atención, porque en ese momento ellos, los filisteos, juzgan que es el momento oportuno para atacar a Israel. Oiga bien esta verdad, nunca se les voy a olvidar, porque esto es muy cierto, que a veces el bien sirve de ocasión para el mal. A veces el bien sirve de ocasión para el mal. Si usted no lo sabe, debe saberlo. Que entre más usted busque a Dios y se consagre a Dios, más será atacado por el enemigo. Entre más usted le dedique tiempo a Dios y se consagra a Dios, más problemas va a tener en la casa. Y usted hasta dice, pero es que si antes que yo no estaba bien entregado a Dios, todo estaba bien. Sí, ¿por qué? Pues usted no le hacía ni cosquilla al diablo. Y la famosa verdad que solamente al árbol que tiene frutos se le tiran piedras. Es al único que se le tiran piedras. Si usted es un árbol de mango y no tiene mangos, ¿quién le va a tirar piedras? Nadie. Pero si hay un árbol de mango que tiene y manguitos maduros así, wow, le van a tirar piedras. Entonces estoy diciendo que aquí hay una gran verdad, que a veces el bien sirve de ocasión para el mal. ¿Cuántas personas hay que saliendo de un ayuno? ¿De qué? ¿De 3 días? ¿De 21 días? ¿O de lo que sea? Solo a dar el gran mamellazo espiritual sal. Solo a caer redonditos. Y son las cosas que uno no logra entender ni explicarse. ¿Y cómo es posible que la persona que está buscando y que está entregada, es al que más problemas le vienen? Debería ser lo contrario, que aquel que está bien consagrado para el Señor y aquel. Por eso se acuerdan ustedes cuando estábamos hablando de Pablo, el Pablo perseguido, el Pablo golpeado, el pueblo. A Pablo siempre lo veían con los ojos morados. Pablo siempre estaba, hermano, póngame mencholato, aquí es que no aguanto. ¿Y qué le pasó? Es que me acaban de azotar. Hermano Pablo, ¿y qué le pasa con el diente? Es que me lo quebraron, hermano. Aquellos me golpearon los judíos, hermano. Entonces, Pablo siempre andaba golpeado todo el tiempo. Entonces, los mismos creyentes en algún momento empezaron a dudar que Pablo fuera un verdadero apóstol. Porque, bueno, y si fuera apóstol, ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué anda Pablo así golpeado? ¿Por qué anda perseguido? ¿Por qué a cada rato está llamando de la cárcel? Llamada por cobrar. Pablo de Tarso. Hermanos, si puede pagar el bon, por favor, sáqueme. Todo el tiempo estaba Pablo llamando de la cárcel. Porque no pasaban libre. ¿Cómo lo vemos a Pablo en las cárceles? ¿De dónde siempre está Pablo? Siempre que nos escribe, ¿dónde está Pablo? En la cárcel. O sea, sale. Y hasta le dice, no me toque mis cosas, que ya regreso. O sea, rápido regresaba. Ese era Pablo. Aleluya. Entonces, y ahora, yo no conozco a un hombre más entregado a Dios y a su obra que Pablo. De ahí es donde saco mi principio, que muchas veces el bien es ocasión para el mal, donde el maligno, mire pues, vaya, se lo voy a explicar una vez. Me invitaron una vez, me llevaron a predicar en un lugar, no voy a tocar toda la historia, que llegué a un lugar que se llama, y no se van a extrañar los mexicanos porque así se llama el cerro, vayan, búsquenlo, está en la frontera, Guatemala, El Sabor, se llama El Chingo. Así se llama el volcán El Chingo, así se llama. Sí, volcán El Chingo, así se llama. Frontera, uno de los volcanes más altos entre frontera Guatemala y El Salvador. Ahí por Candelaria la frontera. Así que vayan y reclámenle a por qué le pusieron ese nombre, una palabra que no le gusta a los mexicanos, pero así se llama el volcán. Y no le podemos poner otro nombre porque así se llama. ¿Cómo se llama? Va. Así se llama el volcán. Y me invitaron a predicar que yo no sabía que el líder lo que me estaba haciendo era una prueba, a ver si yo realmente era un hombre llamado. A ver si realmente era un hombre llamado. Y me mandan allá a predicar a un lugar que se llama El Paste. Zona cafetalera, en la parte alta del volcán. El pastor había durado unos cuantos meses y se iba porque no aguantaba ahí. Frío y tantas cosas que habían ahí.
Y yo llego de saco. Que iba a es la historia que les cuento, que iba subido en el techo de un autobús. Iba más rubio de lo que soy del polvo de la calle. Bajo y cuando llego a la iglesia donde voy a predicar supuestamente esa semana, llega una niña corriendo, mamá, mamá, un hermano ha llegado, un hermano. Y sí, hermano, me dice, mire, es que me enviaron a predicarles, le digo, que dice que voy a predicarles una semana acá. Ah, bueno, bienvenido, me dijo, vamos a anunciar a los hermanos para que se reúnan hoy en la noche. Y me dice, ahí está la casita pastoral en la parte de atrás, me dice, para que ahí se acomode. Gracias, le digo, nada que si quiere un vaso con agua, una limonada, una tortilla con frijoles, nada. ¿Verdad? Entonces me voy en la parte de atrás y ahí es donde yo me quedo sorprendido usted. Padre mío, me paro, mi pantaloncito era como un verde blanco, así, verde palidillo, paliducho. Y cuando me pongo, de repente veo el pantalón negro. ¡Ey! ¿Cómo que se hizo negro? Si el pantalón es verde blanco. ¿Qué? Y voy viendo el gran animalero saltando. Unas pulgas, pero por montones. ¡Ja! Le hago así, salgo y las sacudo a las pulgas. Y entonces viene y por ahí me estuve todo sentado en una raíz ahí, todo desanimado. Pregunté que donde había una tienda, me fui a echar un pan con una Coca-Cola para medio comer. Y ahí estuve hasta que llegó la hora del culto y le conté a un diácono, hermano, le dije que está lleno de pulgas ese lugar, le dije. No se preocupe, varón, me dijo. Ahí tengo gamesán, me dijo. Ahorita le traigo gamesán, me dijo, para que tiremos gamesán. ¿Y qué pasó? Venimos y tiramos aquel polvo, gamesán, para que duerma tranquilo, varón, me dijo. ¡Pah! Tiró al gamesán. Vaya, acuéstese tranquilo, me dijo, Dios lo bendiga. No, hombre, si eso fue como alborotar un panal usted. Dios mío, si ese animalero saltaba, hacían acrobacias. Se subieron a la cama, llenaron la cama. Y yo estaba matando aquí, matando allá, matando aquí. Dios mío, yo llegué hecho una coladera cuando regresé a la casa. Estaba todo mi cuerpo, pero picado, la cara, todo picado. Es decir, ya para el día viernes le dije a los hermanos, me voy, le dije yo, me voy. Y hermano, ¿y que no se va a quedar de pastor? Si el hermano dice que me quedo, le digo, pero vamos a tener que limpiar por menos de pulgas este lugar. Lo que estoy diciendo fue que con el gamizán yo lo que hice fue alborotar las pulgas. Entonces, la ilustración, la analogía quizás no es muy adecuada, pero es lo mismo que hago. Cuando yo busco a Dios y me entrego a Dios, alboroto los demonios. Alboroto el mal y va a venir contra todo, contra mí. Y de repente usted dice, bueno, ¿y por qué mi hijo nunca me había respetado y ahora me respeta? ¿Por qué mi mujer siempre que le decía que me dijera que me hiciera huevos me los hacía? ¿Por qué en el trabajo me está yendo mal? ¿Por qué aquí todo esto? Y usted no se da cuenta que alborotó el panal. Que el bien que usted está haciendo de consagrarse, el diablo está diciendo, ahora este viene con todo. ¿Me están oyendo? Así que si usted está listo para la batalla, rete al diablo. Pero si no está listo, más vale que se ponga quieto. No digo que se quede quieto, no. Lo que estoy diciendo es que usted debe saber a lo que se va a enfrentar si busca a Dios con todo su corazón. Usted debe saberlo. Una de las cosas que yo nunca he pasado desapercibido, ojalá ustedes me puedan corroborar lo que digo, que casi toda la familia de ministros, pero estoy hablando de ministros que Dios usa, siempre tiene en su descendencia una persona con síndrome de Down. Una persona que anda mal en el mundo. Todos los ministros. Por eso cuando yo conocí, y por qué no decirlo, al hermano Arturito García, que para mí es uno de los hombres más consagrados que yo conozco. Y cuando yo le conocí a uno de sus hijos así, no uno, como dos, medio. Yo dije, ¿qué onda? Dije, ¿por qué? Si él es un hombre de Dios, tiene una autoridad para reprender demonios, lo he visto que Dios lo usa tanto en sanidades, ¿por qué sus hijos así? Porque se viene a ser como el aguijón de uno. El aguijón que lo hace estar buscando a Dios. El aguijón que lo hace a uno
no inflamarse, ni ufanarse, ni sentirse grande, sino que es el aguijón que lo mantiene a raya, en el sentido, reconoce que eres un simple mortal, mortal nada más, y que tú mismo necesitas, tú mismo tienes que andar diciendo, hermano, mire, cuando ore, hermano Adán, ore por mi nieta, ore por mi nieto, ore por mi hijo, ore por mi hija, etcétera, etcétera. Ahora, los filisteos, fíjense bien lo que voy a decir hoy, creyeron ellos que era el mejor momento para atacar, que no había mejor hora para atacar, y se equivocaron. Porque aquí está la ventaja de la consagración. El enemigo se va a levantar y el mal va a venir, pero el mal nunca triunfará sobre el bien. Jamás. Es decir, va a venir el mal, va a venir, pero el bien siempre saldrá triunfando. Por eso dice aquí que Dios le otorgó la victoria a Israel. Pero esta victoria tuvo dos puntos. Número uno, le piden a Samuel que ore insistentemente por ellos. Que ore por ellos. Samuel no era un estratega militar. A Samuel no le hemos visto en ninguna batalla anteriormente. Simplemente era un profeta, un sacerdote, nada más. Pero no le hemos visto en otra faena. Y le piden que ore. Dice, no ceses de clamar por nosotros a Jehová. No ceses de clamar a nosotros por Jehová. Esa expresión es linda. Pienso yo de que si las iglesias aprendiéramos esa verdad de estar orando sin descansar, sin desmayar, insistentemente orando a Dios por nuestros líderes, por los pastores, por los que están, Dios nos daría una grande victoria. Dios nos daría una grande victoria. No ceses de orar, le dijeron a Samuel, por nosotros. Aleluya. ¿Cómo se encontraban los israelitas en este momento? Sin armas. Sin armas, sin preparación para la guerra. En otras palabras, los filisteos dijeron, vamos al mandado. Porque no tienen armas, ni tienen preparación para la guerra, no se han preparado. Por 20 años han sido nuestros esclavos. Están acostumbrados a que los derrotemos. Aleluya. ¿Pero qué fue lo que hizo Dios? A ver, léanlo. Israel en ese momento tuvo que recurrir a las armas que poseían, más poderosas, que son las oraciones y las lágrimas delante de Dios. Dice que hubo estruendo, aquel día, Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Jehová. Yo creo que todavía no nos olvidamos del tremendo estruendo que Dios trajo en uno de los cultos que hicimos en el parqueo. Creo que fue algo totalmente sobrenatural, porque no habían habido más estruendos ni hubo después. Fue único, uno, ¡pum! Y era para atemorizar a cualquiera. Para atemorizar a cualquiera, porque yo jamás había escuchado un estruendo como el que se escuchó en ese momento. Un estruendo, pero que no trajo temor, miedo físico, sino un temor santo delante de Dios. Entonces, para lo que nosotros es temor santo, para los demás es miedo. Y pienso que fue lo que sucedió en esta guerra. Dios fue un estruendo, en otras palabras, una tormenta eléctrica, que los filisteos fueron derrotados y fueron perseguidos. Gloria a Dios. Pero hay dos cosas aquí que se combinan: sacrificio y oración. Sacrificio sin oración es como una sombra vacía. Una sombra nada más. Esa sombra nada más. Eso es sacrificio sin oración. Y oración sin sacrificio es algo sin fuerza. En otras palabras, la oración tiene que ir acompañada de sacrificio. O el sacrificio tiene que ir acompañado de oración. Cuando mi Señor Jesucristo estaba en la cruz, sacrificio. ¿Pero qué estaba el Señor haciendo ahí?
orando. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Padre, ahí estaba oración y sacrificio. Yo pienso que creo que algunas veces nosotros es ahí donde fallamos, que hacemos oraciones sin sacrificio. Daniel, cuando oraba, ¿se estaba sacrificando, sí o no? Se estaba sacrificando. Había una amenaza. Aleluya. Y nosotros ahora hacemos oraciones sin sacrificio. Es más, mire, yo aquí esta iglesia no me gusta porque no se siente soft la alfombra. Le voy a poner maíz. A ver cómo les va, maicillo. Que era lo que hacía mi abuelo con nosotros. Cuando nos peleábamos, nos tiraba el poco de maíz de rodillas. Ay, Dios mío, a los 2, 3 minutos uno siente que los granos se le están metiendo en las rodillas. Y de ribete nos ponía que nos lamiéramos la espalda. De veras, lámale la espalda. Y uno se bañaba ya a los 8 días usted. Toda mi gente ahí se bañaba a los 8 días, día sábado. Y estoy hablando en serio, solo los sábados. Y venía mi abuelo, quítate la camisa. Nos quitábamos la camisa con mi primo. Vaya, lámele la espalda. Y le echaba, claro que le echaba sal. Le echaba sal y empezaba uno. No, así. Con la lengua de fuera, todos los lengüetazos. A barrerle la espalda con la lengua. Hoy date vuelta vos, lámele. Y uno chilla y lamiéndole. ¿Quedaba convidado uno a volver a pelear? No, para nada. Porque nos castigaban solamente por cuestiones que nosotros nos poníamos con mi primo de que empezamos con discusiones y luego hacía vos por 10, vos por 20, vos. ¿Qué están peleando? Ah, peleando, están de rodillas. Solo por eso, porque estábamos en una discusión verbal, a ver quién ganaba, a quién se quedaba callado más primero. Y cuando veía que llevábamos como 3, 4 minutos, que vos. Mírese, ahí de nuevo, a lamer la espalda de nuevo. ¿Qué produjo eso? Que yo amaba a mi primo, ¿cómo no tiene una idea? Y mi primo me amaba a mí como no tiene una idea. Decía, dábamos la vida el uno por el otro. A tal punto que cuando yo estoy en Estados Unidos y mi primo se pierde, yo apenas tengo 6 meses, 4 o 6 meses de haber llegado a Estados Unidos, ¿qué hago? Me voy de regreso. En 1982. Me regreso porque no podía aceptar que mi primo había desaparecido y que no aparecía por ningún lado. Y anduve como loco buscándolo de pueblo en pueblo. Y hasta el día de hoy sueño con mi primo. Hasta el día de hoy sueño con él. Porque eso, así que si ustedes quieren amar a la persona que está en la par, llénenle la espalda de esa. Termino. Dios otorgó respuesta favorable. Es bien importante cuando la Biblia dice, y Jehová le oyó. Todo lo que yo necesito y todo lo que usted necesita es que cuando oremos, Dios nos oiga. Si Dios nos oye, ¿qué más queremos? Pero para que Dios nos oiga, para que Dios nos dé victoria, ¿qué es lo que tiene que haber? Arrepentimiento. Volverse a Dios. Volverse a Dios. No pudo haber victoria. Dios no pudo haber escuchado la oración si antes no se hubiera dado lo que llamaba arrepentimiento y confesión de pecado. No hubiera habido victoria sobre los filisteos. Lo que vino a dar la victoria sobre los filisteos, lo que vino a dar que Dios oyera, es que el pueblo de Israel había confesado sus pecados, se habían arrepentido y se habían vuelto a Dios de todo corazón. ¿Ok? ¿Preguntas sin respuestas? ¿Hay preguntas? No, preguntas primero.
Sí, porque no queremos que esto se alargue mucho y si no tiene que ver con la lección, pero ahorita sí le puedo dar una oportunidad, pero deme un segundo. Primero pregunta sobre la lección. Ah, pregunta, vaya. Ok. Ujú. Ok, lo que estoy diciendo es que nosotros hemos tenido un montón de situaciones donde hemos terminado vencidos. Por ejemplo, como cuando viene una confrontación verbal, de pelear con alguien. Y si dar un discurso es plata, guardar silencio es oro. Y muchas veces nosotros que terminamos, empezamos con la otra parte de tú a tú, peleamos con la mujer, peleamos con los hijos, peleamos con los nietos, peleamos con los hermanos, y ahí ya fuimos derrotados. Porque lo que uno tenía que haber hecho era quedarse callado. ¿Quién gana una discusión? El que la evita. A eso me refiero, que muchas veces el filisteo ha venido y nos ha derrotado. Nos ha derrotado. Ujú. Aproveche usted que hoy aquí los hermanos están hoy de cuarentena. Ajá, ajá, sí. Ujú, 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 ujú. La persona ya dije que la salvación depende de que Dios lo haya salvado. No depende si da el diezmo o no lo da. ¿Eh? Pero mi respuesta pudiera ser así de esta manera. Como dijo el Señor Jesucristo, les era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. En otras palabras, les es necesario diezmar sin dejar a un lado una vida agradable delante de Dios. Y a los que viven una vida agradable delante de Dios, les es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. ¿Cuál es lo otro? Dar el diezmo. Porque el diezmo lo único que viene a asegurarnos es una vida de solidez económica. La persona que no da diezmo vive una vida que va a andar todo el tiempo buscando quien le dé para pagar la renta, siempre va a tener problemas que no va a poder pagar el carro, todo el tiempo va a andar en aprietos económicos. El que no conoce la clave de lo que el diezmo representa, es decir, el que lo conoce, correría a darlo, porque es lo único que abre las puertas para la bendición económica. Y por eso mira, hoy viene una anciana, Dios mío, que yo me quedé sorprendida. Sorprendida, ¿cómo sorprendida? ¿Qué pasó, Ismael? Me quedé sorprendido. La anciana me sorprendió, eso es lo que quería decir. Me sorprendió porque trae un sobre de 100, decía 1.14, y por eso le dije a Richard que lo abrí, porque yo no ando abriendo los sobres de diezmo, por eso lo abrí, porque no sé, por la anciana creí que era $1.14. Y me atreví a abrir el sobre y que eran $114. Una anciana. Y trae un sobre con $114. La hermana, ¿por qué no decir su nombre? Hermana Ángela Cigarán. Lo que lo trajo el viernes a la iglesia era la gran angustia que por 2 meses, 3 meses no había podido dar su diezmo. Y con todo y el cáncer que tiene y todo lo que tiene, ahí venía. Hermano, yo no tenía paz aquí. Dios mío, dije, si todos los creyentes fuéramos así. Ahora, el creyente que piensa que se queda pobre dando el diezmo, se queda pobre porque no da el diezmo. ¿Hay alguna otra pregunta, mis queridos, mis carísimos hermanos? ¿O tiene algo otro usted, hermano? No, entonces haga una cita especial y le voy a cobrar 250 la hora, no hay problema. Va, 250 la hora y nos vamos a comer a los chinos. ¿Y los chinos por qué no? Pues si hay sopa de murciélagos ahí. No le gustó la comida china. Y yo que por ahí dice que están vendiendo sopa de murciélagos, dice. A ver, hay una pregunta, hermano. Estamos bromeando con el hermano. Esto hay que ponernos un poquito contentos y alegres, ¿verdad?
Ahora, ¿preguntas? Es más, si tienen preguntas sobre el diezmo, pregunten. Sí, ¿por qué? Pues si me trajeron unos pescados que estoy bien comido. Y camarones, colesterol. No hay más preguntas. Bueno, solo esta semana continuaremos con los servicios tal como los hemos venido realizando. Terminando este domingo próximo, la siguiente semana, estaremos haciendo, lo único que el día domingo estaremos haciendo los cultos, los 3 cultos tal como estábamos. Únicamente que vendrán las personas, ¿cómo se llama? Una vez al día.